que me constan, porque me llegan todas las notificaciones, había de por haber, aquí en Tenerife y en otras partes de otras islas. Hoy tenía que estar aquí Verbel, pero no ha estado, porque tiene su libro que lo está promocionando, lo de Palabras para Todas, y está hoy en Tenerife. Así que estoy hoy en su lugar. Le deseamos desde aquí mucha suerte a Verbel, que la tiene siempre, y muchas ventas en esos libros que la está teniendo también. Tenemos con nosotros a un escritor, Luis Alberto Serrano. Yo no sé si ponerlo como escritor o él es multidisciplinario. El día de hoy es, mediante preguntas, ir conociendo a Luis Alberto. Ir conociéndolo desde la base, desde que él comenzó y pisó tierras canarias, por ejemplo, porque él, si ustedes no lo saben, él es de Madrid. Entonces yo sé que desde muy pequeñito, porque soy amiga, desde muy pequeñito, y no sé por qué, aterrizó en esta isla. Quizás a lo mejor sus padres pues fue la causa de que aterrizaran, ya él lo contará después. Bueno, una vez aquí, a mí me gustaría comenzar desde cero. Luis Alberto en la infancia pasó por un colegio, como todos hemos pasado por los colegios, y seguramente habrá tenido un maestro o una maestra maravillosa. Y yo no sé si fue el maestro o fueron los padres quienes le leían los primeros cuentos o quien les inculcaba a leer o les narraba, porque también cuando los niños son muy pequeñitos, desde la cuna, ¿verdad? Sobre todo las que somos madres, les leemos cosas y le cantamos a los bebés. Entonces, claro, esas nanas, esos cuentos, pues se van quedando. Y ya después de mayor, pues hay alguien, alguna persona, que es el que despierta ese espíritu. Entonces a mí me gustaría saber un poquito quién fue esa persona y la trayectoria, cómo apareció aquí. Pues mira, yo los recuerdos que tengo de pequeño en Madrid, a la primera persona que hay que nombrar que incentivó un poco mi cultura, era, aprovechando que está mi madre aquí, podrá corroborar todos estos datos. Yo cuando era pequeñito, éramos muchos y muchas veces me iba a casa de una vecina, la hija era estudiante de magisterio y nos poníamos a jugar a las escuelitas. Esto podría tener yo 2 años o 2 años y pico. Lo cierto es que yo cuando llegué con 3 años al colegio, cuando todos los niños empiezan la M con la A más la M con la M, yo ya leía el periódico boca arriba y boca abajo. ¿Por qué? Porque yo con 2 añitos, una chica me enseñó a leer jugando en la casa y claro, la profesora, que sí hubo una profesora de la que nos acordamos, la señorita Loisa, claro, para que yo no me aburriera mientras los otros niños de clase estaban aprendiendo a leer, me sacaba de mi clase y me llevaba a la clase de las niñas grandes, de 12 y 14 años, a las clases de dibujo, porque mira, por lo menos lo tenemos dibujando, pero no lo tenemos la M con la A más, ¿no? Para que no me aburriera. Entonces fui un niño en ese aspecto muy precoz, pero después los recuerdos que tú me dices de cuentos, y yo en esa época no tenía recuerdo de cuentos. Nosotros vivíamos en Madrid, salíamos del colegio y nos íbamos a la calle, porque vivíamos en un barrio que hoy es un barrio céntrico de Madrid, pero en la época en la que yo nací, en el 1964, y la primera estamos hablando de los años 60, esos barrios eran la periferia, o sea, hasta ahí no llegaba el metro ni de lejos. Aquellos eran terraplenes a los que nosotros íbamos a jugar al fútbol. Entonces, en todo lo que era mi pandilla y todo lo que era mi entorno, era jugar al fútbol. O sea, mi infancia, el único recuerdo que tengo es jugar al fútbol. Salí de casa a jugar al fútbol hasta que los padres nos iban a recoger para adentro, y al día siguiente salí de casa a jugar al fútbol. Vale, que después con el tiempo llegué a jugar al fútbol semiprofesionalmente, pero claro, es que todos los niños de esa época eran los juegos que teníamos. Estamos hablando de los años 60, no había PlayStation, no había nada, y lo único que había, cuando no estábamos jugando al fútbol, es porque nos estábamos tirando piedras con la pandilla de la gente de ahí arriba, o sea, es que eran los únicos juegos que tenían, ¿no? En mi casa de pequeño no recuerdo yo de haber libros, bastante que en la época de Franco mi madre sacaba a 4 hijos y nos daba de comer, que era importante, porque en la época de Franco, ustedes saben, había toda España, lo que eran los 4 ricos y todos los demás éramos pobres. O sea, siempre valoraré a mi madre, que comprábamos lo de pollo,
hacía sopa de pollo y con el pollo hacía croquetas. Y con eso, y con 3 muslos de pollo comía 6 personas. Vale, esa era la infancia que vivo. Una infancia llena de carencias, una infancia en la que el día que tocaba lavar el pantalón que teníamos para ir a jugar, pues no podíamos salir a la calle hasta que no se secara el pantalón, porque es que no había más pantalones, no es que como ahora, que no, pues me pongo otro, que no me pongo otro, no, que era el que había. Entonces, pero sin embargo, la infancia que vivimos fue muy feliz. ¿Por qué? Porque era una infancia de pandilla, de todos éramos lo que éramos y disfrutábamos todos juntos, ¿no? Hasta los 10 años, que a los 10 años fue cuando nos vinimos a vivir a Canarias. Después, mis primeros cuentos o mis primeras historias llegaron ya con la edad de estudiar. O sea, yo creo que a mí mis primeras lecturas me las obligaron a leer en el... Ya no digo ni en el colegio, me imagino que en el colegio leería también, pero no tengo ese recuerdo. Sí, creo que en el instituto sí tengo recuerdos de cuando ya nos empezaron a obligar a leer a los clásicos y fue cuando yo me di cuenta que me gustaba leer. Y eso fue en el instituto. Pero ya fue tardío porque yo ni siquiera me matriculé en primero de BUS como todos los niños con 14 años. A mí en aquella época, como yo siempre fui adelantado en el colegio un curso, a mí con 13 años, en aquella época no te dejaban entrar al instituto porque la norma decía que tenías que tener 14 años. Y yo, como cumplía 2 años el 16 de septiembre y el curso empezaba el día 12, por esos 4 días no me dejaban matricular. A mi madre le decían, no, pues le suspendemos octavo de GB y que repita, por lo menos para no tener una calle tirada. Y yo lo que hice fue ponerme a trabajar. Yo empecé a trabajar con 13 años en una oficina. Entonces, claro, ya cuando tienes trabajo y tienes dinero, pues tampoco te crees que estudiar sea una cosa importante. Además, jugaba al fútbol, ganaba dinerillo jugando al fútbol y ganaba dinerillo en la empresa, pues hasta que llegó un momento en el que dije, sí, pero del fútbol no voy a vivir, no voy a jugar a la Unión Deportiva ni en ningún equipo grande, aquí o estudio o voy a ser, no voy a llegar a nada. Entonces me matriculé en el nocturno, ya con 19 años, y ahí fue donde sí creo que se despertó esa parte que tengo hoy en día de la avidez de cultura que tengo, ¿no? Empecé leyendo los clásicos, soy de los que no hay mucha gente en España que haya leído el Quijote 2 veces, pero yo me enganché al Quijote y lo leí 2 veces. Y todas las historias del Conde Lucanor y todas esas cosas a mí ya fue cuando me engancharon. Y sí hubo un libro en concreto que me lo han preguntado varias veces, ¿qué libro es el que a ti te motivó a escribir? Y lo leí hace muchos años. Quizás no fue que me motivara a escribir, pero sí me motivó a decir, ojalá yo algún día lograra hacer estas cosas, ¿no? Y es un libro basado en una película, porque no sé si después más preguntas, no quiero hacer spoiler. Que yo vengo más del mundo del cine, que no soy tanto del mundo del cine. No, el del cine viene después. Por eso, Déjanos que te preguntemos algo. vengo del mundo del cine y en mi casa siempre ha habido películas. Mi padre era cinéfilo, coleccionista, impresionante las colecciones que tiene mi padre de cine. Y un día dije, voy a leer un libro que estaba basado en una película que me había gustado, ¿no? Y de repente leí el libro y en el libro ya dije, yo es que aparte de ver películas también hay otra cosa que se llama leer libros. Era El Expreso de Medianoche, un libro autobiográfico de Isaac Hayes, de un chico que fue a una cárcel, bueno, fue a Turquía, intentó llevar droga a Estados Unidos, lo pillaron y la película es pues, todas esas vivencias en la cárcel de Turquía, ¿no? Ese libro os reconozco que fue un germen que se quedó ahí latente sin darme cuenta, pero yo siempre dije, yo algún día quiero escribir historias de estas. El Expreso de Medianoche. El Expreso de Medianoche. Es que es un lujo tener aquí a Luis porque no hace falta hacerle preguntas. Siempre nos dice un montón de cosas interesantes y aunque la hayamos escuchado en algún momento, siempre te atrae, te atrapa de cómo describe. Por eso, cineasta. Eso me parece increíble. Y lo que estaban hablando del padre, yo sé por otras cosas que tu padre cuando iba al cine, esa tarjetita que te daban de todas las películas tiene una colección tremenda, que todo ese tipo de cosas. Yo creo que la cultura y las ansias de todo, no importa que a veces te la den como literatura y acabes con la pintura o al revés, todo eso va surgiendo en la casa, lo que es la persona que tiene
no digo ambición, sino mucha ilusión por hacer las cosas, que viven las cosas con mucha pasión. Y entonces, hace tiempo, oí un comentario que hoy Berbel tenía que estar aquí por causa diversa, no ha podido estar, la voy a nombrar ahora. ¿Tú qué relación tienes con Berbel? Yo sí sé, yo lo Amigos sé. residentes en Las Palmas. Yo lo sé. No, Berbel, la primera vez. Yo conocí a Berbel. Berbel era profesora de la escuela de Canaleja, de imagen y sonido, pero a mí no me dio clase porque ella le daba el módulo de FP y yo soy de la primera promoción del módulo superior en realización de audiovisuales y espectáculos, un invento que hizo el gobierno en aquella época, que si no lo han derogado después de tantos años, me imagino que funcionó. Eran unos módulos superiores al bachillerato, pero no llegaban a ser carreras, o sea, eran módulos de 1 o 2 años, ¿no? Y yo empecé a hacer el módulo de realización de audiovisuales y espectáculos, que eran de 2 años. Para entrar tenías que tener el bachillerato terminado, o sea, que era superior al bachillerato. Berbel era profesora ahí y yo era alumno del módulo. Entonces, claro, como proyecto final de curso, en el primer año tuvimos que hacer un cortometraje, y necesitábamos una señora para hacer uno de los papeles y Berbel se prestó voluntaria, con lo cual siempre he dicho, digo, Berbel, tú has sido la primera actriz con la que yo he trabajado en mi vida. Porque ella fue la que hizo el papel de la madre del protagonista, que estaba viendo la tele allí, y en ese cortometraje todos eran machos, menos la madre del protagonista, que la hizo Berbel, ¿no? Después con el tiempo ya se convirtió en amiga, un referente, como era, bueno, que vamos a decir de Berbel que todos lo sepáis, ¿no? O sea, Berbel es Berbel. Pues os juro la verdad que yo cuando la conocí fue porque trabajó de actriz para nosotros en un corto. Un corto que para ser alumno, es que a veces yo me gusta ponerme estas medallas. Porque el otro día quedaba con Mico, que fue con el que dirigió ese corto conmigo, un corto que he hecho por alumnos de la escuela de Canaleja y lo proyectaron por Televisión Española. O sea, y es un corto hecho por alumnos, y tú dices, bueno, que con lo inocentes que éramos con aquella historia, ¿no? Pero nos atrevíamos. Yo creo que es una de las cualidades que yo he logrado atrapar. Nos atrevíamos a ir a la Televisión Española y decir, oiga, ustedes emitan esto. Y no nos dijeron que no, nos emitieron y nos entrevistaron. O sea, pues Berbel era la protagonista. Bueno, creo que hay una pregunta para hacer, pero no estamos acostumbrados a estas preguntas a mitad, pero como es la madre, se la vamos a aceptar. Creo que se deja, que es, ¿qué tienes tú colgado arriba en tu piso? ¿Qué te dieron a ti el ejército? Ah, bueno, pero eso a lo mejor yo te Amigo, él es. Pues él si la tiene. madre hace la pregunta, el hijo tiene que responder. No, sí. Ahora Pues que somos militares, yo y mi hermano. Es que son las ideas. Yo es que creo que he sido creativo toda mi vida. Y muchas de las creaciones que a mí se me ocurren es para trabajar menos. El punto de Candul que ustedes no conocen, pues lo tengo, ¿no? Sí es verdad que después mi hermano y yo fuimos militares y nos condecoraron a los dos. Y tú dices, ya, pues condecorados, ¿no? Que héroes, ¿no? O sea, nosotros fue que nos inventamos, mi hermano y yo, una cosa que se llamaba, además lo llamamos guía burro, porque era una cosa para mi hermano y para mí. O sea, era una forma de organizar la oficina para trabajar lo menos posible. Esa fue la razón del guía burro, ¿no? El guía burro hoy se emplea en los 3 ejércitos. Y no le han cambiado el nombre, se sigue llamando guía burro. O sea, es una forma de gestión de una oficina militar. Y nos dieron la medalla al mérito militar a mí y a mi hermano. Por esa idea. Por una idea. Es humildad. Eso no lo sabíamos. Sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que cada 3 meses que venían los reemplazos tenías que enseñar a 20 tíos más. Y a los 3 meses otra vez. Digo, no, yo le decía a mi hermano, digo, o sea, esto tiene que haber una forma de que nosotros creemos un sistema que ellos aprendan solos. Y ese sistema hoy se emplea en nuestros. A ver, Irma creo que tenía una segunda. Yo tenía una segunda pregunta, pero es que al hermano yo lo conozco hace años y no sabía nada de la guía burro. Sí. Mañana lo cogeré en la oficina y le voy a decir. También está condecorado. ¿Eh? También está condecorado por el ejército. Los 2 hermanos. Yo le pregunto que me explique, pero mira, quería que me hablara porque has tenido numerosos premios de ellos y todos esos premios que has tenido, todos esos concursos a los que has asistido, quería que nos hablaras un poquito sobre ese tema porque me parece interesantísimo, porque aquí hay muchísima cultura en Canarias
y el hecho de estar presentándote y obtener determinadas premios, pues... Sí, a mí me falta alguno como escritor, todavía no, pero sí, como director de cine tuve reconocimientos y tuve premios. Es verdad que han sido premios a proyectos y sobre todo de los que casi siempre me han gustado a mí, que son los premios del público. Yo nunca he trabajado para jurado. Creo que mis proyectos nunca han sido de gran calidad porque nunca he manejado grandes presupuestos. Mis proyectos han sido hechos desde la humildad, desde unas herramientas de creación que tengo que me las enseñaron y las sigo empleando, pero siempre voy buscando al público, las emociones del público. Yo siempre, y lo veréis en todo lo que he hecho en cine, en todo lo que he hecho en teatro y las novelas que he escrito y los relatos que cuelgo, todos hablan a las emociones del lector. Pero Luis, hay algo que me sorprende, volviendo atrás cuando en tu discurso anterior que hiciste audiovisuales, que lo dejaste ahí, una vez que terminaste tu carrera, porque lo de los premios vienen después, pero tú antes de eso, de todo eso, tienes un bagaje, es decir, de ir creando pequeños cortos. A mí me gustaría que contases ese primer corto, cómo se creó ese primer corto, ese guión, y dónde se rodó ese primer corto. Vale, os voy a contar el anterior, ¿vale? Porque es una historia que me gusta contarla mucho y la he contado a veces. Muchas veces me preguntan, bueno, y de todos los cortos que hiciste, ¿cuál es el más éxito que tuvo? Digo, mira, el corto que más éxito que tuve se llamaba Abortos. Ah, ¿y dónde se puede ver ese corto? Digo, no, ese corto no se puede ver porque nunca se rodó. Entonces tú dices, bueno, y si no se ha rodado, ¿cómo pudo tener éxito? Con Abortos yo estuve un año, recién salido de la escuela, era mi primer proyecto, me moví a las más altas esferas que desde la península a mi corto iba a venir Carra Alejandre. En aquel momento Carra Alejandre estaba en el cenit, habían terminado de rodar la película Airbag, que Airbag es un clásico del cine español, pues justo después de Airbag contacté con él. Nacho Novo, que en aquel momento era uno de los actores que más estaban punteros, y los dos iban a venir a mi corto. Después el proyecto pasaba porque las instituciones me apoyaran y empecé a moverme Cabildo, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento. Vamos, hablé con todo el mundo que pude en esta isla y no conseguí esos apoyos. Hoy en día, viéndolo desde la perspectiva, digo, bueno, a lo mejor entiendo que era un proyecto demasiado ambicioso para un joven que no había hecho prácticamente nada. Pero bueno, no me apoyaron. ¿Qué éxito conseguí con ese corto? Que supe cómo se estaban moviendo todos los hilos. Supe quién movía los hilos en el Cabildo, supe quién movía los hilos. Entonces mi siguiente corto, que ese sí lo saqué para adelante, se llamaba Vividor. Vividor fue mi primer corto, hecho con película de cine, con lo cual cuando yo me llamo director de cine lo puedo decir porque yo he dirigido cine, no solo vídeo. Es verdad que ahora hacemos los cortos en vídeo porque es mucho más barato y termina mejor, ¿no? Pero mi primer corto está hecho con película de cine, con ir luego al laboratorio a revelar, con ir a cortar en la moviola y con todo eso, ¿no? Y Vividor sí reconozco que me dio un paso adelante porque me dio esa credibilidad que no me había dado la historia anterior. En Abortos, mira, precisamente hoy Loreto Valverde colgaba una foto de Judith embarazada. Judith es la hija de Loreto Valverde. Y hoy en su Facebook colgaron una foto de Judith embarazada. Loreto Valverde vino a rodar mi corto a Las Palmas con Judith en la barriga. O sea, ustedes ven mi corto, Loreto Valverde estaba embarazada y era Judith la que nació de esa barriga y ahora Judith está embarazada. Entonces, ¿qué pasa? Que hice un corto, traje a Loreto Valverde, traje a Guillén Caballé, en aquel momento era uno de los locutores estrella de la televisión emergente en aquel momento, del canal 40 Principales Televisión, y era un tipo que yo lo veía y yo decía, yo es que habla como el personaje que yo tengo en la cabeza. Pero claro, yo no lo conocía de nada, digo, no sé. Y un día, hablando con uno de los compañeros de mi curso de realización de audiovisual y espectáculos, resulta que él estaba trabajando en Canal Plus con Michael Robinson, y un día que lo vi aquí de vacaciones, le pregunté, digo, mira, ¿qué tal te va con Michael Robinson? Que me encanta Michael Robinson. Dice, no, me cambiaron y ahora estoy en La Rocola. Digo, ¿en La Rocola con Guillén Caballé?
Dice, sí. Digo, tío, no te lo vas a creer, pero yo esta semana he pensado que sería el personaje más corto, os lo juro, entonces así. Cogió y habló con él y vino Guillem Caballé a rodar mi corto aquí, ¿no? Entonces sí, es verdad que Vividor consiguió que la gente del mundillo ágil dijera, Luis Alberto se atreve y las consigue las cosas. Mi siguiente corto, que ya fue Ante todo respeto, ya ese está hecho en vídeo y aunque no teníamos dinero ni para un traveling, lo rodé con unas cámaras que me dejó un amigo, unos focos que me dejaban otra gente. Sí conseguimos que la cámara nos la dejara al Cabildo, habían comprado una cámara nueva muy buena, y esa cámara nos la dejó al Cabildo, y ahí ya pues, pude tener, en Ante todo respeto, pude tener a José Vélez, Fernando Ramos, que lo había conocido cuando estuve de guionista con el programa de Manolo Vieira, y ahí ya sí empezaron a ir los premios. O sea, ya es un corto, a lo mejor Vividor no es el corto que se terminó como yo quisiera, pero porque era tan caro volver a hacer una copia más en laboratorio que yo ya, además lo costeé yo, o sea, con mi sueldo que estaba ganando, que tampoco era mucho. Y entonces ya mi siguiente corto, pues ya sí empezaron a ir los premios y ya te empieza a venir el respeto de la industria. Y no solo te quedaste aquí, sino te fuiste fuera, a México, creo, con otro corto. Vale, a mí me hubiera gustado que estuvieran alumnos aquí, tenemos que traer a los jóvenes a clase para estas cosas. Como bien os dije antes, yo nunca he tenido dinero y no he tenido ayudas oficiales como han tenido otros, en los que el gobierno se ha gastado mucho dinero y hoy no se dedica ni siquiera a eso. Rodamos en México, el siguiente corto se llamaba Las cartas de Dios. ¿Cómo surgen las cartas de Dios? Vale, nosotros, el tirón que me había dado Ante todo respeto, me había dado un tirón en ciertos sitios, ya tenía ya una cierta credibilidad como alguien que es capaz de llevar un proyecto ambicioso adelante, y me encargaron dirigir las galas del Carnaval de Telde. La producción de los hermanos Heredia, son los managers de Estopa, me habían visto dirigir unas galas chiquititas, y cuando el Carnaval de Telde se quedó sin directores porque los que iban a dirigir las galas los llamaron para hacer una serie, a Félix Sabroso y Luis Ayaso, que los conocéis, los llamaron para hacer en Madrid una serie que se llamaba Mujeres, dejaron el hueco libre y el Ayuntamiento de Telde pidió que trajeran un director de gala de Madrid, y Producciones de Heredia le dijo, de Madrid nada, apuesten por este chico y lo va a sacar. Entonces dirigí los carnavales de Telde, y la casualidad es que el primer carnaval que yo dirigí iba dedicado a México. Y os digo, México en mi cabeza significaba algo, pero yo nunca supe qué, y hasta el día de hoy tampoco sé lo que es. Pero qué casualidad que era México, y me preocupaba mucho que la gente que viera mi gala se sintiera faltada de respeto, sobre todo los mexicanos. O sea, que la gente canaria que viera el México que yo iba a representar, pues sí que le gustara, pero yo sí, los mexicanos que vieran mi gala se sentían ofendidos por algo, me preocupaba, y pedía al Ayuntamiento de Telde que contactara con la Embajada de México y que mis guiones los revisara la Embajada. ¿Sabes? Que me dijeran, señor, no hay problema, esto está todo bien. Me quedaba yo tranquilo. Entonces me dijeron, mira, lo siento, pero tenemos un pibe aquí que es director teatral, es mexicano, viene a pedirnos trabajo cada 2 por 3. Yo creo que si lo contratamos, lo ponemos a tus órdenes. Digo, guau, pues a mí eso me encantaría. Y así conocí a Misha. Misha, lo conocí en ese momento y hoy en día es un hermano para mí. Con él he recorrido 3 continentes con las obras de teatro. Entonces, ¿qué pasa? Que hicimos una obra que se llamaba Éxodo, y con los contactos que él tenía en México, pues podíamos ir a representar Éxodos en México. Ya lo habíamos presentado aquí en las islas, y íbamos a ir a México. Y yo dije, yo el viaje a México lo tengo que aprovechar, ¿no? Yo no puedo ir a México, cruzarme el Atlántico para hacer una obra de teatro y volverme. Tengo que hacer más cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que por medio de otra gente organizamos una gira de presentaciones de mi corto, Ante todo respeto, que es el que yo les dije, que con José Vélez, por ciertos teatros de la capital mexicana. Entonces íbamos ganando cositas. Vale. Y después yo contacté con una productora de los estudios Churubusco para que mi siguiente corto se pudiera rodar una parte allá.
y ellos financiaron esa parte, con lo cual, si os dais cuenta, mi corto, ante todo respeto, parece que es una producción, una superproducción, coproducción de dos países y está hecho sin dinero. O sea, la parte de México la conseguimos en México, la parte de aquí la conseguimos, pues como siempre. David Delgado hace la dirección de fotografía a cambio de ser productor y no cobrar, y todas esas cosas que el uso y costumbre de hacer los cortos que hemos hecho siempre aquí, ¿no? Pasa que ahora sería un poquito cambiando también a la parte literaria, porque con el éxito a la parte literaria, disculpe que no me da cuenta que no soy yo bien, y aparte de hablar un poquito de las tres reinas, yo sé que aparte de escribir ahí, escribes en un blog, porque tú eres un poquito así como nosotras también, un poquito lunático. Lo que pasa es que él empezó con, antes de todo eso, empezó con algo diferente a escribir. No empezó con las tres reinas y... Yo creo que soy escritor desde siempre. ¿Por qué os cuento esto? Porque realmente mi fuerte, cuando yo terminé, como les dije antes, terminé de estudiar realización de audiovisuales y espectáculos, después yo me formé por mi cuenta en guiones. Me leí la Biblia de Michael Cho, cómo se escribe un guión, y el de Linda Seger, que es cómo convertir un guión en un guión excelente. Para mí esos dos libros al principio de mi carrera se convirtieron en mis Biblias. Entonces, yo no me considero, fíjate, ni escritor, me considero un contador de historias. Creo que no domino todavía la técnica de la escritura, no, la del cine la domino bastante más. Lo que sí creo que soy un buen contador de historias. Se me ocurren historias buenas, que a la gente le apetece escuchar, que eso a veces es importante, ¿no? Entonces, yo creo que he escrito guiones desde siempre. Y desembarcarme en la literatura a lo mejor un poco... yo creo que aquí no hay ningún guionista, sois todos escritores, ¿no? Pero es verdad que los guionistas nos consideramos el hermanito feo de la literatura, el hermano que cuando viene las visitas a casa lo encierras para que nadie lo vea, ¿no? Pero es verdad que los guionistas siempre tenemos el rollo de joder, algún día me atreveré con una novela, porque somos conscientes de lo difícil que es escribir una novela. No tiene nada que ver con un guión, sí, la historia, pero hasta la forma en la que narra la historia no es la misma. De hecho, mucha gente me dice que si con las tres reinas voy a escribir un guión. Las tres reinas la narración no da para una película, no es el estilo para rodar una película. Sí para una obra de teatro, y la voy a convertir en una obra de teatro, pero no para el cine. El cine, el tipo de lenguaje y el tipo de narración es muy diferente, ¿no? Para enganchar al público. Hablando esto de los guiones y hablando del teatro, tú también tienes experiencia en lo que es el teatro y guionizar lo que es teatro. Entonces, quiero que nos cuentes esa parte, porque es muy bonita y además es diferente a todo lo que has hecho, porque tú, aparte de todo de los carnavales, también has hecho publicidad en el spa, has hecho muchas cosas, pero irte al teatro, subirte en ese escenario... Voy a contar la transición como fue, porque fue una transición. Como les conté, empecé con el tema del cine, con el tirón que me había dado, me contrataron aquí una empresa para dirigir unas galas, las galas Premios Mil Las Palmas. En principio me contrataron como guionista, pero cuando vieron que el director que tenían era un poco caos, acabé dirigiendo yo la gala en directo. Al año siguiente ya la empecé yo a dirigir desde el principio, y eso fue mi primera toma de contacto con la parte escénica, ¿no? Como les comenté antes ya, después surgió lo de los carnavales de Telde. A mí gente que me había visto dirigir esas galas dijo, no busques nadie fuera, Luis Alberto lo va a hacer y lo va a hacer bien, porque vosotros que ya me conocéis, saben que yo cuando digo que sí a algo le pongo el alma. O sea, a mí si me sale algo mal, no es porque yo lo haya dejado al libre albedrío, es porque ha fallado algo que se me escapa. Con Misha empezamos con la obra de teatro Éxodos. Ya fue el primer salto que hicimos después de dirigir los carnavales a las artes escénicas, y después una transición entre las artes escénicas y los musicales. Era que, como yo ya había viajado a México, porque después de Éxodos fueron 2 viajes más con un espectáculo que se llamaba Interculturalidad, en la que mezclábamos artistas canarios y artistas mexicanos.
Eso éramos 3 socios, Misa, yo y un coreógrafo. Y así estuvimos 3 años. De repente, tú te ves como una agenda de contactos en México. Y eso no es fácil. Y eso lo tenía que emplear. Y entonces, ¿qué pasa? Que empecé a representar a artistas canarios y a hacer girarlos por México. Vale, entonces eso ya te mete un poco en el mundillo o en la industria musical. Una cosa que yo no había pisado. ¿Qué pasa? Que empecé muy bien, estuve en México, después ya cogí una banda aquí, con la banda pues, conseguimos muy buenos apoyos. De hecho, actuamos en el 40 Café de 40 Principales en Madrid, antes que Festo Pasillo todavía, y el apoyo que nos iba a dar Tony Aguilar de 40 Principales. Que de hecho a mí mucha gente me respeta porque saben que tengo el teléfono móvil de Paco Aguilar, el suyo, el personal. ¿Qué pasa? Que, claro, cuando de repente coges una banda, la representas y empiezas a actuar en las galas con 40 principales, todo el mundo quiere trabajar contigo. O sea, te ponen un disparadero que... Pues ahí me puso en ese disparadero. Después estuve con otra banda que se llamaba Crash, estuvimos gira por Bulgaria. Y fijaros hasta qué lejos. Ahí, esta semana hablaba con el Vega, que actuaba en el LPA Beer Festival. Le mandé un WhatsApp, no se acordaba no tenía mi número. Y cuando le dije quién era, dice, coño, tú eres el que te fuiste con Crash a Bulgaria. O sea, que todavía en la industria se recuerdan esas cosas que yo he hecho. ¿Cómo desembarcó eso en los musicales? Bueno, pues unos productores, sabiendo el tirón que yo tenía ya con los grupos musicales y que los podía meter en un montón de sitios, vinieron a buscarme a mi casa para que yo diseñara un espectáculo de versiones. O sea, lo que querían es pues, que hiciera algo como los Lola o como los Salvapantallas, pero que lo diseñara yo, o sea, con los conocimientos que tenía. Y una de mis características, que los que me conocéis un poco más la empezáis a notar, es que a mí hacer algo que ya está hecho, me parece que, no sé, para eso ya está, hay otra gente, ¿no? Entonces, ese día salieron de mi casa y yo le empecé a dar vueltas al coco, digo, mira, es que a mí no me apetece hacer un concierto de tributo, creo que no es mi rollo, ¿no? Pero sí había algo que me estaba comiendo la matraquilla durante un tiempo y que a través de ello lo podía hacer, que era contar la historia de la movida madrileña. Yo creo que en España la movida madrileña no ha tenido todavía el reconocimiento, todo el mundo sabe lo que es, pero el reconocimiento de lo que hizo en la sociedad española la movida madrileña no tenía reconocimiento. Y yo dije, ay, pues lo que puedo hacer es un tributo, un concierto tributo con canciones de la movida madrileña, que ya sé que va a funcionar bien, porque con canciones de la movida madrileña no te puede salir mal nunca un espectáculo. Eso es la realidad. Pero yo lo que voy a hacer a lo largo de las canciones es contar qué fue la movida madrileña. ¿Cuántos de aquí saben que la movida madrileña nació porque murió el batería de un grupo? Eso había que contarlo. O sea, murió el batería del grupo TOS, que se llamaba Canito. El grupo TOS hoy en día se llaman Los Secretos. Los Secretos eran 3 hermanos y el batería, y en un accidente la Nochevieja muere el batería. Deciden organizar un homenaje, que era el homenaje a Canito, y ese homenaje se considera el germen de la movida madrileña, porque ahí actuó Nacha Pop, Los Secretos, Manolo Tena, no sé cuánto, todos estos míticos actuaron ahí, Alaska, Los Pegamoides, grupos que no tenían contrato con ninguna discográfica y que a partir de ese concierto, como dijeron Los Secretos el otro día, dicen que lo bueno de ese concierto es que grupos que ninguno tenía casa discográfica, en la semana siguiente todos tenían dinero para grabar discos. Por eso se considera, vale, pues yo tenía que contarlo, que eso no lo sabe nadie. Entonces diseñé un guión y lo que hicimos fue, en vez de un concierto de tributo, hicimos un musical de tributo a la movida madrileña. Un musical que, como les conté antes, tocaba la fibra, porque en ese musical tenía guión, tenía 4 personajes, y con esos personajes, pues yo hice llorar a la gente, hice reír a la gente, o sea, ese musical era un musical por un recorrido por tus propias emociones, que es lo que siempre he intentado hacer, como decía antes. Y el musical estuvo 2 años de gira,
Y luego empezamos a promover el siguiente musical, porque como ese habíamos actuado ya en un montón de teatros, pues todos querían que repitiéramos. Pues empezamos con un otro musical sobre el pop británico, se llamaba Poplis, en el cual los 4 actores debatían con el público sobre qué era mejor, si la música de antes o la de ahora. Como veis, siempre en cada proyecto que hago, siempre lo primero que tengo en la cabeza es el público. El público tiene que ser parte de lo que yo estoy escribiendo. Y bueno, hablaba un poquito del libro de las 3 reinas y después de lo que él está escribiendo actualmente en ¿Lo del blog? Sí, que mezclara un poquito el tema. El blog nació del confinamiento. Es verdad que en el 2019, para seguir un poco el libro, para así llevar conociendo mi vida al cabo, en el 2019 decido dimitir del musical, bueno, en el 2018, 2017, finales, decido dimitir del musical y cerrarme en mi casa con mi reto de publicar una novela. No sabía si era capaz de conseguirlo, pero yo creo que me merecía intentarlo, ¿no? ¿Cuántos años tuviste? ¿Cuántos? Pues tuve casi 2 años. Pero bueno, todos sabéis que trabajo de celador en el hospital, no lo mismo que sentarte todos los días, porque tú un día que trabajas toda una mañana, por la tarde no te sientas a escribir una novela, te puedes sentar a escribir un artículo, pero no una novela, además una novela que es de personajes, que te tienes que meter a los personajes en la cabeza, que tienes que entrar en un trance con ellos, pues tú para 2 horas no te metes en el trance, ¿no? Oye, aparte, viendo el libro ahora y esto, comienza el libro con un mapa, es decir, que tiene una historia, Claro. que es más complejo. Claro, es que además que primero me tuve que poner a estudiar historia, porque al estar basada, al elegir el estilo, porque es el estilo que voy a seguir, de crear ficción a partir de hechos reales, pues tienes que conocer los hechos reales. Y yo si voy a escribir de las esposas de los Reyes Magos, lo primero que tengo que hacer es conocer quiénes eran los Reyes Magos, ¿no? La suerte que tuve fue que me di cuenta de que nadie sabe quién eran los Reyes Magos, por lo cual las primeras cosas que tuve que decidir, porque lo primero que hice fue dibujar el mapa, pegarlo en la pared de mi oficina, y en el mapa es donde fui tomando notas de todo lo que iba pasando en mi novela o todas las cosas que se me iban ocurriendo, ¿no? Pero lo primero que tuve que decidir es de dónde eran los Reyes Magos, porque eso no está escrito en ningún lado. O sea, en mi novela yo decidí de dónde eran. Y una vez que decides de dónde son, tienes que investigar en esas sociedades. O sea, si Melchor era dacio, pues tendría que investigar en cómo era la sociedad dacia del siglo I. Si decidí que Baltasar era nubio, pues tenía que decidir cómo era la sociedad nubia del día 1, del siglo I. Y si decidí que Melchor vivía en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría, pues tenía que investigar en cómo fue la biblioteca de Alejandría en el siglo I. ¿Vale? Entonces hubo un periodo de investigación que duró, pensé que iba a durar menos, que duró 6 meses, y luego ya enfocando ya en el entonces, en 2019 publico la novela y tengo la suerte de ser una persona que mantengo las amistades. Vale, que les conté que yo en México había tenido, tengo mi agenda de contactos, y en una de las giras que hice con un cantante canario, estuvimos 1 mes y medio, radicábamos en Guadalajara, y después de Guadalajara nos íbamos moviendo a todas las ciudades donde nos iban contratando, donde, bueno, la gira la contratamos de aquí, pero cuando teníamos 4 días libres nos volvíamos a Guadalajara. Y dormíamos en casa de los padres del guitarrista que contratamos para la gira, que ellos eran españoles y nos acogieron en la casa. Ay, ¿por qué decía esto? Y en esa casa todos eran músicos. Los primos de aquellos, ¿sabes? En esas casas todas las noches había tequila y blues y rock and roll. Todas las noches de la semana. Entonces, un matrimonio que solía venir a esas fiestas, pues tenía una editorial. Y yo en aquel momento todavía no se me había pasado por la cabeza ni que fuera a escribir un libro. Pero el matrimonio, Sergio, que hoy en día es mi editor en México, es un tipo muy soso, pero Lila es la bomba, ¿sabes? Es una persona que está todo el día abrazada a todo el mundo. Entonces hicimos una buena amistad y yo siempre la conservé esa amistad y nuestras felicitaciones por Navidades y nuestros likes en Facebook y nuestras cosas, ¿no?
Y cuando tuve terminadas las 3 reinas, un día me acordé, digo, bueno, yo puedo hablar con Sergio y con Lila y a lo mejor me quieren publicar, ¿no? Y le mandé un mensaje a Sergio, digo, Sergio, mírate, digo, acabo de publicar una novela, a lo mejor la queréis publicar, y dice, Luis, mándala y que Lila, que sabes que es la que manda aquí en esta familia, o que la lea. Así que a los 3 días me llamaron y me dijeron, Luis, la vamos a publicar y la vamos a presentar en la FIL de Guadalajara. Y ya me entendéis el vértigo que me dio. Porque en una de las giras con uno de los cantantes yo había estado en la FIL de Guadalajara y ya sabía lo que era. Entonces yo digo, o sea, ¿cómo que la FIL de Guadalajara? Y dice, sí, nosotros tenemos todos los años un stand en la FIL de Guadalajara y tú vas a presentar en nuestro stand tu novela. Y ya todo vino rodado en México, ¿no? La versión juvenil viene porque los lectores de esa editorial, porque esa editorial va a todas las ferias, le demandaban una versión juvenil y lo hablaron conmigo, Luis, si hacemos una versión juvenil, que aquí cada 2 por 3 nos preguntan. Digo, vale, sí, me voy a poner a prepararla y dice, venga, y la presentamos en la FIL, pero esta vez en el escenario. Y otra vez a llorar, ¿no? Porque, de hecho, os cuento, yo la primera vez no tanto, pero la segunda vez, este año pasado, cuando estuve en la FIL, yo el primer día que entré, me tuve que ir a un rincón a llorar. Porque a veces conseguir un éxito no es tan complicado como el segundo, ¿sabes? Yo estaba por segunda vez en la FIL, con libro otra vez, y ya me sentí un poco más asentado, ¿no? Pues esos son los sueños que gracias a ellos se cumplen, ¿no? Si trabajamos, estamos constantemente pues encima, pues tenemos todo eso, ¿no? Y tú eres un hombre que creo que aparte de tener esos sueños, eres muy creativo, ¿no? Y en tus novelas, tanto en tus novelas como en tus espectáculos, creo que tienes un sello muy personal, al que siempre está ahí. El que lo ve dice, ahí está Luis Alberto. Sí, a veces es complicado crear un sello, y más cuando eres interdisciplinar, porque a lo mejor tú dices, no, porque los cortos que haces no se me parecen a una novela. Yo creo que la gente que te conoce sí logra encontrar ese qué. Vale, me gusta mucho la pregunta porque sí voy a hablar de la corriente de creación. O sea, a mí uno de los giros más grandes que dio mi vida artística y mi vida personal sincrónicamente fue en La Gomera. Yo todavía era alumno de la escuela, yo había terminado ese año, ya tenía mi título de realización de audiovisuales y espectáculos, y la Universidad de Las Palmas convocó un curso en La Gomera de creativo publicitario, una cosa que a mí me encantaba. Lo impartía un tal señor Richard Wakefield, de la Universidad de Blanquerna de Barcelona, y cuando nos metimos en aquella época todavía no había tanto internet, pero cuando investigamos un poco en él, Richard Wakefield es un publicitario español reputado que ha ganado premios como se asemeja a los Oscars en publicidad, que son los premios del Sol que se entregan en Argentina. Richard Wakefield tiene premios del Sol en su casa, o sea, estamos hablando de uno de los grandes, ¿no? Y fuimos a La Gomera nosotros a hacer un curso de creativos publicitarios, que de hecho, pese a que nos cogimos una borrachera en La Gomera, recuerdo, que empezó el lunes y terminó el sábado, yo creo que no estuvimos serenos nunca, que yo lo cuento con orgullo además, porque además aprendimos tanto en esa semana que fue una semana mágica para todos los que estuvimos en ese viaje. Richard Wakefield vio el potencial que yo tenía como publicista porque me atrevía. De hecho, el último día nos puso 5 ejercicios a toda la clase en grupos de 3. Y el tipo cuando dijo, Luis, es que yo cuando te vi que tuviste esa idea, dije, tengo que ayudarle porque una de las pruebas que nos puso fue anunciar un grupo de boys en 14 líneas. Más complicado, ¿no? Entonces ponerse, sentarse. Pues todo lo que hicieron fue redactar un anuncio y clavarlo en 14 líneas. Y mi grupo de 3 lo que hicimos fue hacer un striptease en clase. Y cuando nos dimos la vuelta al final, nuestro grupo de boys se llamaba 14 líneas.
Entonces el tipo se dio cuenta de que yo pensaba un poco diferente. ¿Qué pasa? Que nos fuimos cada uno para nuestras casas y a mí me llega un mail del profesor Richard Wakefield de Barcelona y me dice, mira, quiero que te leas estos 2 libros y cuando te leas el primero me contactes. Yo le hice caso y bendito el día que le hice caso. Porque me enseñó, ya durante las clases no lo había enseñado, pero luego ya me hizo profundizar en las teorías de la disrupción. Es una herramienta de marketing, de ventas, que las puedes aplicar a todo. Y yo no solo las apliqué a mi parte artística, sino a mi vida también. La disrupción viene a ser una teoría como cómo hacer lo que están haciendo todos los demás, pero que parezca diferente. Es ese elemento diferenciador el que hace que tu proyecto no sea igual que el de los demás. De los piropos más buenos o de los premios más buenos que hablábamos antes, que me han echado, por ejemplo con la Cala o con lo que sea, yo no sé qué, pero me ha parecido diferente. Ese es el premio, porque es lo que yo pretendía. O sea, hacer algo que sea diferente, pero tampoco ser diferente es muy fácil. O sea, tú sales con los pelos, sales calvo con una bola de billar dibujada en la cabeza y eres diferente, te van a mirar. Lo difícil es que te miren yendo vestido igual que todos los demás. Y eso es una corriente de creación que siempre he empleado, ¿no? Lo he empleado en las galas, lo he empleado yo cuando dirigí las galas del Carnaval de Telde, es otro de los premios, otra de las medallas que me pongo, las galas las televisó Televisión Española. Las galas de Telde, el segundo año que yo lo dirigí, que es el Carnaval de Roma. ¿Por qué? Porque vieron lo que habíamos hecho el primer año y dijeron, si el año que viene tienen un cartel de artistas buenos en la gala, la vamos a televisar. Y yo con la gala drag del Carnaval de Telde, tuvimos más audiencia en Televisión Española que la gala del Carnaval de Las Palmas, que es el proyecto estrella. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mi gala fue atrevida, fue diferente. Yo, esto que os voy a contar, lo voy a contar porque tengo la foto que lo demuestra, porque no pudo salir. Yo iba a sacar una cuadriga en directo en la obertura de la gala. Una cuadriga con 2 caballos blancos. Tengo la foto porque el ensayo general se hizo y está la foto. Después, a uno, porque las cosas pasaban antes así en Telde, el marido de la concejala le dio la noche anterior por barnizar el suelo para que los focos brillaran más. Total, que al día siguiente los caballos reparaban y no los pudimos sacar. Pero me atrevía, y me atreví a hacer los fuegos artificiales durante la gala, iban sincronizados con la música, que hubo que traer una mesa específica desde Madrid. ¿Sabes? Me atreví a hacer cosas. Pues esas vienen todo porque tengo esa corriente de creación que se llama la disrupción. Bueno, no sé si Inma, porque vamos a ir ya poco a poco cerrando, la biblioteca ya es cerrada para el público. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el tema literario? El blog. Sí, ¿verdad? Que le he preguntado 3 veces. Bueno, ¿y el blog por qué viene el blog? Porque me decía, y después en 2019 estuve en México y después ya acordaros que en el 2020 tuvimos una pandemia y se paró todo. Vale, entonces yo nunca me había pensado ser bloguero, pero de la editorial de México, la editorial de Dalca, habían creado un trato con una revista que se llama Dictamen BC de Baja California, y la revista Dictamen pues iba a permitir que los autores de esa editorial escribieran en la revista. Me pidieron que si quería escribir algún artículo. Y yo nunca me iba a pensar escribir artículos de opinión. De hecho, los que me conocéis sabéis que no soy mucho de opinar, ¿no? Pero sí había una cosa que me apetecía mucho contar y la llevaba dentro con una rabia. Era que nosotros, el personal sanitario, como entenderéis, la pandemia la vivimos de una manera estrepitosa. O sea, yo en mi vida, mi madre está aquí que lo dice, yo nunca he tenido una depresión en mi vida. Yo es la única vez en mi vida que yo me he visto metido en una cama, intentaba levantarme a hacer algo y a la media hora estaba en la cama otra vez. Hoy lo evalúas, está claro que es una depresión provocada por el miedo tan grande que estábamos pasando, porque nosotros nos íbamos a trabajar sin saber si al día siguiente íbamos a morir. Yo no tuve cabeza para nada,
mi madre preferí seguir confinado en casa con mis padres porque mi hermana me decía, Luis, es que como mami no te vea todos los días, va a pensar que te vas a morir. Y es preferible que estés en casa, la casa donde vivimos, una casa grande, tiene 3 pisos, podíamos confinarnos bien sin mezclarnos mucho y decidimos que yo lo hiciera en casa. Pero claro, a mí había una cosa que me remordía, era que el apoyo emocional que nosotros tuvimos durante la pandemia no fue el de los amigos y el de la familia, que sí fue, pero fue el de nosotros mismos que nos tuvimos que dar ahí dentro, los que sabíamos lo que realmente de verdad estaba pasando, los que veíamos que a los sanitarios les ponían carteles en los ascensores de múdate, vete o muérete o no sé qué, ¿sabes? Y nosotros sí estamos, o los negacionistas que decían, os lo juro, que había gente que a mí me llamaba a decir, Luis, tú que eres una persona instruida, ¿cómo te dejas engañar? Pues si a mí no me falta que me engañen, si lo estoy viendo todos los días. ¿Me entiendes? Entonces me apeteció escribir un artículo sobre el apoyo emocional que nos dimos los sanitarios. Entonces me contactó el tipo de la librería, de la revista, y me dijo, Don, mire, si usted a mí me va a mandar artículos con esta calidad, pues yo le voy a publicar todo lo que me mande. Y bueno, pues escribí otro y tal. Y ya, ¿qué pasa? Que me empezaron a publicar en un montón de medios de comunicación. Ahora el informativo que tengo me lo publican en 20, pero he llegado a tener hasta 40 medios de comunicación publicándome los artículos de opinión, tanto aquí, en 7 países diferentes, ¿no? Entonces el blog nació pues, para dar salida a todos esos artículos y los relatos que me van publicando en un montón de revistas. Pero di el nombre del blog. El blog se llama Desde mi propia luna. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestra propia luna. Y lo que tenemos que hacer en nuestra luna es respetar la luna de los demás. Y sí tengo un apartado en el que creo que a ustedes les invitaba a esto y lo tengo que poner en marcha. En marcha está ya, que es amigos, satélites de mi luna. Yo sí creo que para lograr la estabilidad emocional que yo he tenido durante toda mi vida ha sido el que me he sabido rodear de la gente adecuada, ¿no? Y entonces, pues en esa parte, pues me gusta hacer colaboraciones para que vosotros me hagáis una colaboración y esas cositas. Pero estoy contento con el resultado, ¿por qué? Porque yo nunca me había pensado ser bloguero y ahora me veo pues, un poquito con las modernas tecnologías, pues haciendo de influencer. O sea, de ir a restaurantes y que de repente te diga el dueño del restaurante, no, si nos pones en tu blog, te invitan. ¿Sabes? O como ahora el EPA Beer Festival de la semana pasada, con eso inauguro una faceta nueva, que voy a hacer entrevistas a artistas que van viniendo de fuera y las voy plantando ahí y me las van publicando los medios de comunicación. O sea que ya voy empezando a trabajar un poquito como medio de comunicación, una cosa que empezó porque me apeteció escribir un artículo. Bueno, y ya para ir terminando y cerrando, sin decir mucho, sin contar mucho. Si no te enrollas. Sobre todo tu futuros proyectos que tengas en mente. Eso sí, si se pueden decir, si no, sí, porque sí. tú sabes que Además son dos claros. Uno, a que todos están invitados, que es Regalo Torres Canarios, una cosa que lo que hicimos la semana pasada aquí en las bibliotecas. Va a ser el germen, os lo digo la verdad, va a ser el germen de algo que vamos a hacer más grande, porque conseguir que 62 escritores canarios estén firmando el mismo día en un montón de sitios no es fácil, pero a mí me resultó fácil. O sea, se me ha quedado la ganas de volver a hacerlo, que creo que es el éxito del rollo, porque podríamos haber acabado todos peleados. Sí, pero has tenido apoyo, eso es lo que iba a decir, podríamos acabar todos peleados y sin embargo, la memoria que mandaré pronto, y ya lo he dicho en las redes sociales, creo que los coordinadores que ha habido en cada una de las bibliotecas, entre ellas María José, entre ellas Irma y Zulia, me lo han hecho todo tan fácil, y en Tenerife, una pasada. O sea, yo os lo digo la verdad, yo pensé que me iba a costar mucho más sacar el proyecto de lo que al final me ha costado. Con lo cual, lo vamos a volver a repetir. Ya hoy la biblioteca hemos empezado a hablar de proyectitos de futuro. O sea, esta gente quiere más cosas y nosotros se las vamos a dar porque las tenemos. Pues ya estoy investigando lo que va a ser la siguiente novela.
Ya estoy dibujando Seguro que el tendrá un mapa. mapa. Seguro que tendrá un mapa. No tengo el mapa terminado, pero voy a empezar otra vez con el mapa porque ya estoy empezando el periodo de investigación histórica. En la novela la trama central es que va a aparecer algo hoy en día del pasado. Entonces tengo que conocer cuando eso pasaba en el pasado, cómo fue. Esa parte la tengo que investigar ahora. Y a partir de ahí ya desarrollaré los hechos en la actualidad. Para ir cerrando ya, porque ya es la hora. Sí, yo ya no le voy a preguntar nada más, porque ya solamente darte las gracias porque todo lo que nos has dicho, todo lo que nos has explicado, muchas cosas las conocía, otras no. Lo que dijo la madre me pareció fantástico. Y me parece que tú eres el típico ejemplo de si pudiéramos decir la suerte no llega, la suerte se prepara, eres tú. Gracias. Sí, siempre lo he tenido claro, que yo la suerte la he buscado, o sea, no he esperado que me venga a casa, a mí nadie me ha venido a buscar a mi casa, siempre... Gracias por estar aquí, realmente creo que con lo que he contado muy bien la cronología de cómo se ha desarrollado toda mi carrera, desde el primer corto hasta el blog. Creo que os queda una idea clara de cómo ha sido la transición, porque han sido transiciones, no ha sido ruptura. Yo creo que lo ha contado bastante bien, ha sido todo un proceso desde Madrid hasta estar aquí con tus nuevos proyectos, un avance. Yo quisiera darte las gracias por haber participado con Encuentros con el Autor. Es todo un placer tenerte, Luis Alberto, porque aparte de ser amigo y haber participado conmigo en el cole, en la cual fuiste a dar una charla a los niños, pues, y que es necesario. Es necesario volver y hacer charlas con los niños, trabajar con los niños. Yo siempre digo que los proyectos en el colegio son muy necesarios y la labor de ustedes, de todos ustedes, de entrar en los centros, dar charlas y hacer talleres con ellos, es muy beneficioso para los niños, para el día de mañana. También Esperemos que también la comunidad de los colegios se decida a hacer actividades, porque yo, aprovechando también tus palabras, te quiero valorar el esfuerzo que me consta que has hecho durante un montón de años con tus alumnos, porque también me consta que no es el común de lo que se hace en los colegios. Agradecerles a ustedes el que se hayan acercado aquí hasta la Biblioteca Pública del Estado para estar hoy con Luis y nada, en la próxima vez, que en octubre, estamos en septiembre, en octubre tenemos, a final de octubre, también otra charla literaria con otras dos jovencitas escritoras, que las que tenemos aquí, Ana y Rebeca, y ya la conocerán. Y poco a poco iremos dando a conocer quiénes son los siguientes de noviembre, que algunos por aquí los tengo yo. Los tengo yo por aquí. Y muchas gracias a todos y nada, hasta la próxima. You're invited to be happy, to escape from all the pain. Yeah. Attachments got you stumbling, getting in your own way. But how do you feel? How do you feel? Attachment is upon you, but how will you pick 'em all up, pick up the pieces, pick 'em all up, you know you need this, pick 'em all up, you get what you give, so pick 'em all up and put 'em back together again, pick 'em all up, pick up the pieces, pick 'em all up, you know you need this, pick 'em all up, you get what you give, so pick 'em all up and put 'em back together again. Let those feelings turn to dust. Never fight them, let it rest. Pour your heart into the word and let it do its best. Trust
faster, slowly. Don't care, just pick 'em all up.